Vamos a ir con otro ejercicio más. Que dice lo siguiente. Dice que para determinar la viscosidad de un determinado aceite, se hace deslizar una placa a razón de 0,9 metros sobre segundo sobre la superficie de una película de aceite, la cual tiene 6 centímetros de espesor, es decir, 0,06 metros, aplicando una fuerza de 8 kilogramos metros sobre segundo. La placa móvil, me adelanté un poquito. La placa móvil tiene un área de contacto con el aceite de 0,03 metros cuadrados. Nos piden que en función a eso calculemos nosotros la viscosidad del aceite. Aquí en nuestra gráfica nos muestra que tenemos una placa en la parte inferior, la cual es estática, ¿no? Está inmóvil. Y en la parte superior tenemos una placa, la cual es móvil, la cual se está moviendo sobre el fluido, el cual está en estado estacionario, y esa placa se mueve a una velocidad de 0,9 metros sobre segundo. Nos da como información adicional la fuerza que se utiliza, también nos da el área, ¿sí? Y nos da el espesor del aceite en metros, 0,6 metros. Con eso nos pide que encontremos la viscosidad. Fíjense que aquí hemos dibujado tenemos lo que llamamos el perfil de velocidad. Este líquido, eh, en la parte superior, la parte que está mojando el aceite, que está mojando la placa, el aceite toma la velocidad de la placa. Es donde diríamos, tiene la velocidad, el flujo tiene la velocidad máxima. Esa velocidad va disminuyendo mientras que al mismo tiempo va aumentando también el esfuerzo de corte, ¿no? ¿No? De manera que el aceite en esta parte inferior, en el borde de la placa inmóvil, el flujo tiene una velocidad de cero. Pero aquí también al mismo tiempo, al tener una velocidad de cero, el esfuerzo de corte también es máximo. Mientras que aquí en la parte superior no hay ninguna resistencia, asumimos que no existe ninguna resistencia, el esfuerzo de corte es cero, pero la velocidad es máxima. ¿Sí? Muy bien, con esta información podemos nosotros utilizar ya la fórmula clásica del esfuerzo de corte, que no dice que es igual a la viscosidad por el diferencial de la velocidad sobre la altura, sobre z. Bien, vamos a traspasar el diferencial de alturas al otro lado. eh, Hacemos la integral. Este esfuerzo de corte, como el diferencial está en función a z, pues asumimos que es una constante, sale fuera de la integral. Y integrando el diferencial de z de z2 a z1, pues nos va a quedar z2 menos z1 directamente, acá está, ¿no? Lo mismo sucede al otro lado, integrando la integral del diferencial de bx desde bx cuadrado a bx1, se genera la diferencia. Bueno, de ahí despeja, este z1 se hace cero. ¿Por qué se hace cero? Porque estamos tomando como punto de referencia la base. Por lo tanto, hay un z2 en la parte superior y un z1 en la parte inferior. Este z1 se hace cero, porque directamente decimos que esta es la distancia z nomás, ¿sí? Para no trabajar con z2. A este otro lado, las velocidades. Fíjense, yo les decía, la velocidad del flujo junto a la placa del flujo va a ser la misma velocidad de la placa. La placa se está moviendo a esta razón, la velocidad. Esa velocidad va disminuyendo hasta llegar a su velocidad mínima, que es en la parte inferior, que toma un valor de cero. Por eso que esto se hace cero. Bien, despejando, tenemos ahí entonces que la viscosidad va a ser igual al esfuerzo de corte por z sobre la velocidad de x cuadrado, la velocidad máxima, ¿no? 0,9 metros sobre segundo. Bien, pero no tenemos el esfuerzo de corte. Sabemos también que el esfuerzo de corte es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces reemplazamos esta relación. El mouse se me pierde acá. Está. Reemplazamos esta relación de fuerza sobre área en esta otra. Nos queda de esta manera. Y en realidad ya tenemos todos los datos aquí. Tenemos fuerza por un lado. Tenemos Z, que es la altura, el espesor del fluido, en este caso el aceite. El área tenemos también, y la velocidad de x cuadrado, que es nuestra velocidad máxima y que habíamos mencionado que es la misma que la velocidad de la placa.
Reemplazando, bien, vemos aquí, bueno, un poquito que veamos el tema de las unidades. Se queda este kilogramo, este segundo se va con un segundo, va a quedar en el denominador un segundo. Esta M que está en los medios se va con esta M que está en los, o en todo caso, si quieren ustedes, M cuadrado, M cuadrado, con este M cuadrado se va, nos queda un M metro en el denominador, ¿cierto? Bien, entonces la viscosidad va a ser igual a 17,778 kilogramos segundo sobre ms cuadrado. Sabemos nosotros que esto es igual a Pascal sobre segundo. Muy bien. Entonces de esa manera hemos encontrado la viscosidad de este aceite. Se entiende, chicos? ¿Sí? Estamos un poquito repasando en lo que habíamos quedado en la clase anterior. Vamos a este otro. Dice, se jala horizontalmente una placa plana. Aquí está esta palabrita de esta además. Se jala horizontalmente una placa plana delgada de 20 centímetros por 20 centímetros, ¿no? Que nos va a dar el área de la placa, a una velocidad de 1 metro sobre segundo, a través de una capa de aceite de 3,6 milímetros de espesor, que está entre las dos placas. La una es estacionaria y la otra se mueve a una velocidad constante de 0,3 metros sobre segundo. Nos da como información la viscosidad dinámica del aceite, ¿no? Y además nos dice que se debe suponer que la velocidad en cada una de las capas del aceite varía en forma lineal, ¿ya? Bien, con esa información que nos pide, que tracemos una gráfica del perfil de velocidad y encontremos el lugar donde la velocidad del aceite es cero, y que determinemos la fuerza que se necesita aplicar a la placa para mantener ese movimiento, ¿no? ¿A qué movimiento nos referimos? La placa dice que se mueve para acá arriba está, acá está. A 1 metro sobre segundo, que mantengamos esa velocidad. ¿Qué fuerza debemos aplicarle a esa placa? Bien, aquí está nuestra gráfica. Fíjense, esta placa superior va a ser la placa fija que nos dice el enunciado. Esta foto, ¿ya? Y en la parte inferior está la placa que es móvil, la cual se está moviendo hacia la izquierda a esta velocidad de 0,3 metros sobre segundo. ¿De dónde sale esta información? Fíjense aquí en el enunciado nos dice que hay una placa que se mueve a una velocidad constante de 0,3 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien, además de eso, nos dice que se está jalando, se está empujando, se jala hacia la derecha en este caso, una placa a una velocidad de 1 metro sobre segundo. La placa inferior es móvil. La pequeña placa que estamos jalando también es móvil. Y se jalan en sentidos contrarios. Esta placa fija es la que está en estado estático. Bueno, además de eso, nos da la siguiente información. Que la distancia que hay entre la placa fija y la placa que se está jalando es 1 milímetro, ¿no? Y la distancia de la placa que se jala hacia la placa móvil es de 2,6 milímetros. Bien, con esa información, con todo esto, ¿qué se nos pide? Que tracemos una gráfica de perfil de velocidad. Pero a ver, antes de mostrar la gráfica, recuerden que la placa de arriba es una placa fija. Entonces, entre esta placa fija y esta placa que estamos jalando hacia la derecha, ¿sí? Se va a generar en esta parte un perfil de velocidad donde la velocidad máxima del fluido que está en la parte superior va a estar bien apegadito a la superficie de esta placa que se está jalando. Y esa velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a la placa fija. Hasta llegar a la placa fija, donde aquí, no sé si ven el curso donde estoy poniendo más o menos, va a ser la velocidad igual a cero, ¿cierto? Porque esta fija. Y ahí donde el esfuerzo de corte es máximo también. Pero en cambio, en la parte inferior, la placa del medio se está jalando hacia la derecha y la placa inferior la estamos jalando hacia la izquierda o se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, el fluido que está bien apegado a la placa inferior se va a mover con la misma velocidad de la placa. Y en esta parte superior, el fluido que está apegado bien a la placa que se está jalando, también se va a mover, pero sentido contrario, fíjense, a la velocidad que está jalando la placa. Pero a medida que nos alejemos de la placa superior
y de la misma manera nos alejemos de la placa inferior de la placa móvil, ambas velocidades van disminuyendo y va a haber un punto aquí en el centro, porque no se olviden que el fluido que está bien apegado a esta placa móvil se mueve hacia la izquierda y el de más arribita se mueve hacia la derecha. Va a llegar un momento de equilibrio donde ahí la velocidad va a ser cero. Justamente eso es lo que se nos pide, que encontremos el lugar donde la velocidad del aceite se hace cero. Bien, ¿qué datos tenemos? Nos dice que esta placa es de 20 por 20 centímetros. Tenemos esa placa también se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Nos está dando como información la velocidad de la placa, que es 0,3 metros sobre segundo. Hay una altura 1, que será la de la placa que se jala respecto a la placa fija de 1 milímetro. Tenemos la distancia, la altura de la placa que se jala respecto a la placa móvil de 2,6 milímetros. Y además nos da la viscosidad del aceite, la viscosidad dinámica del aceite. 0,027 pascal sobre segundo. Muy bien. Veamos, a ver. Aquí tenemos la gráfica. Fíjense, la placa superior es inmóvil, no se mueve. La placa que estamos jalando, se la está jalando a 1 metro sobre segundo. Y la placa inferior se está moviendo a una razón de 0,3 metros sobre segundo. Entonces, el agua, perdón, no es agua, pero el aceite que está en la parte superior, aquí va a empezar a moverse, decíamos hace un momento, con la velocidad que se mueve esta placa. De la misma manera, aquí en la parte inferior, pero para sentido contrario, el flujo de aceite que está bien apegado a la placa móvil también se va a mover, pero a esta velocidad. Todos están dentro de una misma área de acción. Entonces, pero con velocidades diferentes y además en sentidos contrarios, ¿no? Bien, eso más o menos lo que aquí le estoy explicando, lo que dice, ¿ya? A ver, esta sería nuestra gráfica del perfil de velocidad. Voy a subir un poquito más arriba. Ahí. ¿No? Efectivamente, esta placa se mueve hacia la derecha. Aquí estaría la velocidad máxima del flujo, y esa velocidad máxima del flujo va disminuyendo hasta llegar aquí a cero. ¿Por qué a cero? Al valor de cero, porque esta placa es fija. Pero de la misma manera, el esfuerzo de corte en este punto toma un valor cero. ¿Por qué por qué se asume aquí la velocidad máxima? Porque no existe ningún esfuerzo de corte. Ese va disminuyendo y eso está provocando que disminuya la velocidad hasta que llega a un punto aquí donde el esfuerzo de corte es máximo, pero la velocidad es mínima. En este caso toma un valor de cero. Bien, en la parte inferior sucede algo relativamente diferente. Como la placa inferior se mueve hacia la izquierda con esta velocidad, empuja a la misma velocidad al flujo de aceite que está bien sobre su superficie, adquiriendo en este sector la velocidad máxima del flujo hacia la izquierda. Pero esa velocidad, a medida que se va alejando de esta placa móvil, el esfuerzo de corte va aumentando y va disminuyendo su velocidad. Va a llegar un punto en que ambas velocidades toman el valor cero. Aquí. Este será otro punto donde la velocidad también del flujo de aceite es cero. ¿Alguna consulta, chicos? Ok, vamos a resolver el ejercicio entonces. ¿Sí? Bien, tenemos esta información. Aquí en la gráfica hemos incorporado esto porque en realidad nos piden también que ubiquemos el punto donde la velocidad es cero. Este punto lo vamos a llamar B y este punto que lo vamos a llamar A, ¿cierto? Que serían los dos puntos donde la velocidad del flujo de aceite es cero. ¿Ya? Entonces, como de la placa fija hasta la placa que se jala hay 1 milímetro de distancia, y de esa placa que se jala hacia la placa móvil hay 2,6 milímetros de distancia. Entonces, la distancia de la placa que se jala hasta el punto donde toma el valor cero, la velocidad, hay una distancia, y a esa distancia la vamos a llamar X. Aquí en la parte inferior se generan dos triángulos. Se puede, ¿cómo le diría? Se puede
la razón de sus catetos genera una igualdad, ¿cierto? En dos triángulos, por la propiedad de los triángulos. Eso quiere decir que esta velocidad, y acá tiene su distancia, esta distancia sobre esta velocidad, vuelvo a repetir, fíjense, estoy hablando para este triángulo superior. Esta distancia por esta velocidad va a ser igual a esta distancia sobre esta velocidad, por una razón. Entonces, esta distancia del triángulo superior sobre su velocidad, quería decir, no sobre su velocidad. Esta distancia es x. ¿A qué velocidad va? A 1 metro sobre segundo. Ese cociente, esa razón es exactamente la misma a la razón también de acá de esta distancia, pero esta distancia, ¿qué será? Si sabemos que de aquí hasta acá hay 2,6 y de aquí hasta acá es x, entonces esta distancia será 2,6 menos x. Eso dividido entre la velocidad, que es 0,3. Eso me permite entonces encontrar, ya despejando x, que x sería la distancia desde la placa que se jala hacia el punto donde la velocidad es 0. Al otro lado no hay necesidad de calcularlo porque ya sabemos que es 1 milímetro de distancia. A 1 milímetro de distancia está el otro punto donde la velocidad es 0. La distancia a la que está del punto B, que también la velocidad es 0, pues será 2,0 milímetros. Esa es la distancia desde la placa que se jala hasta el punto donde toma el flujo de aceite, la velocidad es 0. Bien, aquí nuevamente, esta parte había un poquito más rápido y repetitivo. Tenemos la ecuación del esfuerzo de corte, ¿no? Nuevamente pasamos los diferenciales al otro lado, procedemos a la práctica de integración, integramos, y bueno, llegamos a esta relación también hace rato, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí tenemos una ecuación para el esfuerzo del esfuerzo de corte, ¿sí? Nosotros sabemos que el esfuerzo de corte es fuerza por área, eso lo vamos a reemplazar aquí, fuerza sobre área, y vamos a despejar fuerza para tener la ecuación de la fuerza, que nos dice que es igual a la viscosidad. Fíjense, aquí tenemos la viscosidad, lo hemos vuelto a copiar el dato desde el enunciado. Tenemos el área también, que se nos daba 20 por 20 centímetros. Las dos velocidades, fíjense que aquí nos hizo 0 la velocidad, porque eh, vamos a analizar dos fuerzas en realidad, ¿sí? Una, la que genera en la parte superior el fluido, y la otra, la que genera en la parte inferior el fluido, porque el fluido, por medio de esta placa que se está jalando, está dividiendo en dos partes, donde el uno tiene una tendencia de ir hacia la izquierda y el otro tiene una tendencia, el flujo, de ir hacia la derecha. Entonces, por lo pronto no lo vamos a hacer cerca, ¿ya? Bien, entonces, para el primer caso, para la primera fuerza, ¿no? Acá en la parte superior, ¿qué necesitamos? La viscosidad. La viscosidad del flujo es el mismo, ¿no? Tanto en la superior como en la inferior. Bien, pero vamos a omitir a su compañero más, para anotarle. Bien, la viscosidad, tenemos acá la información, perfecto. El área me está dando lado por lado de la placa, pues lado por lado me da el área, pero lo estoy llevando a metros, pero estoy en metros. Las velocidades 1 menos 0, ¿de dónde sale eso? O sea, fíjense acá. Estamos analizando el flujo en la parte superior. La velocidad 2 es esta, ¿no? En esta parte, aquí está la velocidad 2, que toma un valor de 1. Y la velocidad 1, es decir, la menor, es junto a la placa, aquí. Y aquí la velocidad es 0, ¿no? Entonces, resolviendo las unidades, nos da que la fuerza 1 es igual a 1,08 newton, ¿sí? Para analizar la fuerza 2, la inferior, ¿no? Nuevamente usamos la misma fórmula, donde la viscosidad pues sigue siendo el mismo flujo, el área, el área con la cual vamos a trabajar es el área de la placa, ¿sí? Porque la placa nos influye en la parte superior como en la parte inferior también. Acá la fórmula, las variaciones de velocidad, ¿sí? Bien, fíjense que arriba de la placa era pues no se movía, por eso es que tomábamos un valor de 0 para la velocidad. Pero aquí en este sector se mueve la placa, pero y se mueve en sentido contrario. Por lo tanto, debemos
debemos, esta velocidad es negativa, sentido contrario respecto a esta otra, ¿no? Entonces decimos la velocidad, esta velocidad 2 es 1 metro sobre segundo, menos, bueno, la fórmula dice menos, como va en sentido contrario, va haciendo una oposición, se le pone negativo, menos la velocidad en sentido contrario. Eh, ¿No? Ahora, eso dividido entre el Z. ¿Cuánto es el Z? ¿Cuánto es la altura total? La altura total es 2,6 milímetros de mercurio. Bueno, eso llevándolo a metros, tenemos 2,6 por 10 a la menos 3. Eso nos genera, nos dice que en el flujo inferior hay una fuerza que se aplica, que se debe aplicar de 0,54 newton. Pero esa es la fuerza que se aplica en los flujos, en el primero y en el segundo. La sumatoria total de eso nos da la fuerza necesaria de empuje que debe tener esta placa que se jala, la cual será de 1,62 newton, que nace de la sumatoria de estas dos fuerzas. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Esta, como es una velocidad en sentido contrario, pues por eso que la estamos colocando con negativo. ¿Sí? En esta fuerza 1 estamos analizando, para que se entienda, todo este flujo por arriba de la placa. Y en esta fuerza 2 estamos analizando todo el flujo por debajo de la placa que se jala. Ok. Veamos este otro caso. Dice, un flujo con, con viscosidad, con esta viscosidad de 0,024 pascal sobre segundo, este flujo tiene esa viscosidad. Se mueve entre dos placas que son infinitas, o teóricamente infinitas, y que están separadas 3 centímetros. Ya me está dando el Z, me dice que son 3 centímetros. ¿Sí? La placa superior se mueve hacia la derecha, una velocidad de 30 metros sobre segundo, y la inferior se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 15 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Nos pide, inciso A, primero, que determinemos el perfil de velocidad, ¿no? Y que determinemos la fuerza cortante, y bueno, luego a qué altura de la velocidad del flujo se da cero. A ver, chicos, fíjense que las dos placas se mueven. Entonces, el flujo acá en esta parte superior se está moviendo con la misma velocidad de la placa, la cual va hacia la derecha. Pero a medida que nos vamos alejando de la placa superior, va disminuyendo la velocidad porque va aumentando el esfuerzo de corte, hasta que llega un punto donde esa velocidad o lo que jala el empujón que le da la placa móvil, su velocidad llega a ser cero y es donde está ahí el esfuerzo o la resistencia máxima, que lo estamos llamando nosotros esfuerzo de corte. Ahí está el esfuerzo de corte máximo. Pero del otro lado, la placa que también es móvil y que se está moviendo hacia la izquierda, está haciendo que el flujo del fluido en toda esta área mojada, es decir, donde el flujo descansa sobre la placa móvil, también tome la máxima velocidad, que será la misma velocidad que tiene la placa. Y de ahí, mientras nos vamos alejando de esta placa móvil, empieza a sentirse ya la resistencia hasta llegar a un punto máximo donde el sentido del flujo para la izquierda ya sea mínimo y de la misma manera el sentido del flujo hacia la derecha también sea mínimo. Recuerden que todo esto está dentro de un único recipiente, ¿sí? No es que vea una placa al medio que lo separa. Entonces, por las orillas del flujo se están moviendo en sentido contrario. Entonces, a medida que nos vamos acercando nosotros a la parte central, va aumentando la resistencia y va disminuyendo la velocidad. Este sería el perfil de la gráfica de perfil de velocidad para este ejercicio. Bien, se nos pide que calculemos la fuerza cortante, o el fuerza de corte, como quieran llamar. Bien, tenemos la velocidad. Esto lo he vuelto a repetir para que tengan idea de dónde sale. Ya no se lo tan repetitivo. El esfuerzo de corte, ¿no? Reemplacemos el esfuerzo de corte. Tomemos esta velocidad, bueno, la viscosidad del fluido nos dice que es 0,024 pascal sobre segundo. La velocidad 2
que sabemos que es 30 centímetros hacia la derecha, menos dice, bueno, la velocidad 1, pero la velocidad 1 está en sentido contrario, por lo tanto tiene que ser negativo respecto a la velocidad 2. ¿Sí? Es negativo. Sobre la distancia entre la altura 2 y el Z1, o la altura 1, que en realidad es esta distancia, la distancia entre el punto 2 y el punto 1, ¿no? Muy bien, es una distancia de 3 centímetros, de 3 centímetros. Bien, acá el esfuerzo de corte, fíjense, este centímetros se va a ir con este y estos segundos se va a ir con este segundo, ¿sí? Esto nos va a quedar en, no sé, el segundo, logramos sobre metros sobre segundo cuadrado. Aquí hemos hecho una conversión, porque esto lo tenemos en centímetros, ya está hecho directamente, aunque los centímetros se van a ir. Sí, en realidad, aquí este segundo con este segundo se hace segundo cuadrado, se va con uno de este, centímetro con centímetro se va con este. Y transformamos Pascal, ¿no? Pascal, aquí es igual un Pascal, chicos. Aquí es igual un Pascal a kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Bien. De esa manera hemos calculado el esfuerzo de corte. Ahora acá nos está pidiendo la altura en la cual la velocidad del flujo será cero. ¿Dónde será cero la velocidad del flujo? Acá justamente. Donde la fuerza cortante o el esfuerzo de corte, aquí es máximo. Donde la velocidad de la placa móvil que viene hacia la izquierda y la velocidad de placa móvil que viene hacia la derecha van disminuyendo sus respectivas velocidades hasta encontrar un equilibrio estático acá. Y aquí es donde la velocidad del flujo es cero. Esa es la altura que nos están pidiendo encontrar. Entonces, pues vamos a verlo. Ok, llamemos a esta distancia A, por lo tanto esta otra distancia será A mayúscula menos A, sabiendo que toda la distancia esta la vamos a llamar A mayúscula, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, aquí nos estamos dando nos estamos dando cuenta de una cosa. Vamos a irlo a ver. Bueno, obviamente esta distancia estamos asumiendo que es menor que A, ¿no? Ya. Hacemos nuevamente una semejanza de triángulos, donde en realidad esta distancia sobre esta velocidad es igual a esta distancia sobre, bueno, a esta distancia sobre esta velocidad. Esto es lo que llamamos una relación de triángulos, ¿no? Entonces, en el caso superior, esta distancia la estamos llamando A minúscula y esta velocidad es 30 centímetros sobre segundo. Para abajo, va a ser lo mismo. Esta distancia, esta velocidad que será el B1, ¿no? 15 centímetros sobre segundo, relacionándola con esta distancia que es A mayúscula menos A. Muy bien. Ya sea que lo coloquemos las velocidades en la parte superior y esta distancia A en la parte inferior es lo mismo. De ahí entonces hacemos unas operaciones para poder nosotros, más rapidito, poder ya este, despejada a minúscula. ¿Por qué A minúscula? Porque A mayúscula sabemos que vale 3 centímetros y tenemos las dos velocidades. ¿Sí? Reemplazando, veremos que entonces esta distancia A es 3 centímetros, esta velocidad 2 que era 30 centímetros sobre segundo, y abajo la sumatoria de ambas velocidades. Encontramos que A, voy a mover, encontramos que A, esta A minúscula, vale 2 centímetros. Esto vale 2 centímetros. ¿Ya? Y de hecho, entonces, esta otra distancia, ¿cuánto valdrá? Pues el complemento, vale 1 centímetro. ¿Sí? Hemos encontrado la distancia de este punto, pero lo hemos encontrado, bueno, en este caso lo hemos encontrado en función a la placa móvil superior como referencia. Y si quieren encontrarlo respecto a la placa inferior, pues sería 1 centímetro, ¿no? A que vale 3 centímetros, menos este A minúscula que vale 2. Si encontramos las distancias respecto a la placa fija, placa móvil inferior. ¿Alguna consulta, chicos?
¿Se entiende? Sí, se ¿Sí? entiende, ingeniero. Ya. Ok. Ahí. Así que hice. Ahí está, ok. Bien, vamos a entrar a ver ahora, hablar un poquito de los tipos de flujo. Vamos a ver, conocemos nosotros tres tipos de flujo, aunque más nos vamos a concentrar en la materia de lo que son los flujos laminares. ¿Qué es un flujo laminar? Un flujo laminar es un flujo que se asume, se mueve dentro del contenido de todo el flujo como pequeñas líneas o películas, ¿sí? En forma muy ordenada y que genera un perfil de velocidad así parabólico donde en esta parte central de aquí, estará la velocidad máxima y estará también el esfuerzo de corte mínimo. El esfuerzo que será 1. Entonces, y a medida que nos vamos acercando a las orillas, va bajando la velocidad, va disminuyendo la velocidad y va aumentando el esfuerzo de corte, siendo máximo. Ya vimos, estamos asumiendo que es una cañería o son dos placas totalmente estáticas. Entonces, eso es lo que llamamos un flujo laminar. Ahora, tenemos lo que llamamos un flujo régimen transitorio, que lo vamos a dar de último, porque el otro en realidad es lo que llamamos el flujo turbulento, el flujo turbulento. En realidad el flujo turbulento se mueve en forma totalmente desordenada, caótica se puede decir, ¿sí? Totalmente caótica, que no tiene un comportamiento totalmente lineal como pasa aquí en el flujo laminar. Ahora, se conoce para efectos de cálculo lo que llamamos el flujo en régimen transitorio, es aquellos donde es difícil predecir si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Es una fase de transición que existe entre los dos tipos de flujo. Ahora, el hecho de que sea laminar o que sea turbulento, podemos nosotros determinar a través de las siguientes formas. ¿Cómo saber en qué régimen estamos? Para ello aparece lo que llamamos el número de Reynolds, que es el que nos va a permitir determinar si un flujo es laminar o si es turbulento. Además, el número de Reynolds es un número totalmente adimensional, que lo único que nos permite es poder determinar si nuestro flujo es laminar, es turbulento o está en la fase transitoria. ¿Sí? Bien, ¿cómo se define? Se lo define de la siguiente manera. Se define por la densidad, el diámetro. Ve chica, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? Velocidad y sobre la viscosidad. ¿Sí? Densidad, diámetro, velocidad y viscosidad. O también podemos decir que es igual, bueno, aquí es la viscosidad dinámica, ¿no? El número de Reynolds es igual al diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. Esta es la dinámica y esta es la cinemática. Muy bien. La densidad va a estar en unidades kilogramos metros cúbicos, el diámetro está en metros, la velocidad está en metros sobre segundo, la viscosidad dinámica está en pascales sobre segundo, o podemos decir kilogramos metro segundo, ¿no? Porque este segundo con este segundo se va. Podemos decir kilogramos metros sobre segundo, o kilogramos por segundo sobre metro segundo cuadrado. Aquí esto lo dejamos los segundos arriba y abajo un poquito para poderlo transformar a otras unidades pascal sobre segundo. Muy bien. Hay varios compañeros que ya no creo que sea prudente que estén entrando a esta hora. Ya vamos a terminar la clase, más bien están queriendo entrar recién. Bien. Ok. Ah, bueno, y lo que llamamos la viscosidad cinemática es también mayúscula. Ahora, una cosita acá. Cuando calculemos el Reynolds, si ese número de Reynolds es mayor a 2100, perdón, menor a 2100, decimos que se está manteniendo dentro de un régimen laminar. ¿Sí? Si está, ahora que hay un pequeño error, que es 4000, ya por favor. Entonces, en cambio, si está entre 2100 hasta 4000, si nos indica que está un régimen transitorio, y si es mayor a 4000, decimos que se trata de un régimen turbulento. Eso a través de este coeficiente adimensional, que es el número de Reynolds,
nos permite determinar el tipo de flujo con el cual estamos trabajando. Aquí, antes de enviársela a estas diapositivas, lo voy a corregir acá, ¿ya? Es 4.000, por favor. No se las quise enviar las diapositivas porque dije, bueno, íbamos a avanzar, eran pocas las que habíamos avanzado en la clase anterior. Ahora se las voy a mandar tanto las de ahora como las que vamos a avanzar mañana. Mañana las clases son normales, ya chicos, se ha suspendido el referéndum. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a determinar el tipo de flujo en función al número de Reynolds. A ver, dice, se tiene un flujo de leche a 20 grados Celsius que recorre una tubería a un caudal de 4 metros sobre segundo. Vamos colocando los datos, 20 grados Celsius, un caudal de 4, aquí también un pequeño error, habla de caudal, en metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Nosotros sabemos que el caudal, ¿cómo se calcula caudal? Volumen sobre tiempo. Aquí no lo da directamente. Acá es cúbico, por favor, dice caudal. Tiene una densidad de 1040 kilogramos metros cúbicos, perfecto. Nos piden que determinemos el régimen del flujo, sabiendo que la tubería por la que circula tiene un diámetro de 15 centímetros, Y nos dan la viscosidad dinámica de la leche, 1,2 por 10 a la menos 3 pascales segundo. O en su defecto, kilogramos metros sobre segundo. Muy relativo, chicos, voy a salirme. Corrijamos esto y después se lo voy a enviar con el error, por favor, no quiero. Por eso que vamos a corregirlo de una vez, ¿ya? Y después se nos va a ir con el error esto. ¿Cuál era el otro error que había acá que lo vi hace ratito? Ay, ¿alguien se acuerda cuál era? Y un error más me parece ahorita. Y lo voy a corregir. Ah, ya. No me acuerdo. Me parece que era un error ahorita por acá. En fluido turbulento creo que era ingeniero. No me acuerdo. Sí, en esta misma diapositiva había un pequeño error por acá. Bueno, ya. Vamos de nuevo. Ahorita lo vamos a ver de nuevo entonces. Sí, sí, me parece que, bueno, bueno, ya está corregido el caudal, la densidad. Sí, creo que ya está. Bueno, creo que era eso nomás. Bueno, ya, muy bien, sigamos. Entonces, el número de Reynolds es igual a la densidad. Tenemos acá la densidad, el diámetro, muy bien, nos da en centímetros, lo estamos llevando a metros. La velocidad, no tenemos la velocidad no tenemos, pero sí tenemos la viscosidad. Tenemos la viscosidad. ¿Sí? Ok, ¿qué hacemos? Vamos a tener que calcular la velocidad del flujo. Nosotros sabemos que el caudal es igual también a área por velocidad, ¿no? ¿No? Entonces fíjense que este flujo se está moviendo de la siguiente manera. Aquí en la parte central tenemos la velocidad máxima, que es con la velocidad que vamos a trabajar. Y esa velocidad va disminuyendo mientras va llegando a los bordes, ¿no? Perfecto. Despejemos velocidad, nos queda caudal sobre área, donde el caudal es 4 metros cúbicos sobre segundo, y ¿el área de dónde? Tenemos que hablar del área transversal a este círculo, del tubo, el área transversal donde circula el fluido, este es el área. Muy bien, el enunciado nos da el diámetro, entonces el área de un círculo, ¿alguien me ayuda? ¿A qué es igual el área de un círculo? Vamos chicos, el área de un círculo. El área de un círculo es pi radio cuadrado o también pi diámetro cuadrado sobre 4, con cualquiera de los dos valores, ¿no? Muy bien. Entonces aquí calculemos el área de esta área transversal por donde va a circular el flujo. Bueno, esa área expresada en metros, acá tenemos el área. Bien, tenemos el área, tenemos el caudal, reemplazamos, metro cuadrado se ve acá, se nos va a quedar metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Ya tenemos la velocidad, teníamos el diámetro, tenemos la densidad, tenemos la viscosidad, reemplazando en la fórmula de Reynolds. Recuerden que habíamos dicho que el Reynolds es un número dimensional, ¿no? Pues tengamos un poquito de cuidado con las unidades también. Antes de darle Enter, fíjense que este kilogramo se va con este kilogramo acá.
este metro se hace metro cuadrado, extremos con extremos, entonces este metro de acá también pasa a multiplicar, se hace metro cúbico, se va con este metro cúbico acá. Este segundo que está en los extremos se simplifica con este segundo que está en los medios. Bueno, o sea, y se van todas las unidades, número dimensional del reino, que nos sale este número bastante grande, 29.426.800. Número muy grande, por lo tanto es régimen turbulento. Entonces, este flujo de leche que está moviendo por esta tubería a ese caudal, se está moviendo un régimen turbulento. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Inge. Sí, ya me acordé dónde estaba el error. Era aquí que teníamos que corregir esto, para que no se vaya con este error. Y a pesar que lo he mirado, ya recién cuando uno empieza un poquito a explicarle que uno va pillando algunos errores. Por eso ok, vamos al siguiente. Haremos este más por el día, chicos. Ya mañana sí vamos a avanzar un poco más. Es que esta hora yo sé que es bastante pesada para hacer clases a esta hora. Pero mañana nos toca tempranito, me parece. A las 7, ¿no? ¿Tenemos mañana? 7:30 empezaremos. Ya a esa hora sí se puede avanzar un poquito más. Esta hora no ayuda mucho. Ya, veamos. Dice, a ver. ¿Cuál será la máxima descarga de un aceite a 100 grados Fahrenheit con una viscosidad cinemática de 3 por 10 a la menos 3 pies cuadrados sobre segundo? Y presión atmosférica estándar, desde un tubo cilíndrico de 0,75 pulgadas de diámetro. Si se quiere mantener laminar el flujo. Es decir, para que el flujo sea laminar máximo, no puede sobrepasar de 2100 el Reynolds. Eso lo vimos hace un momento, ¿sí? Para que se mantenga laminar. Entonces, decimos, vamos viendo las unidades primero. El diámetro lo tenemos aquí en pulgadas, lo vamos a llevar a pies inicialmente, ¿no? Ese será el espesor, el diámetro del tubo, ¿no? Ahora, como queremos mantenerlo en régimen laminar, por lo tanto, nuestro valor máximo de Reynolds que podemos tomar será 2100. Sabemos que el régimen laminar es igual usando la segunda fórmula, aprovechando que me están dando la viscosidad cinemática. Recuerden que vimos dos fórmulas de Reynolds, la que estaba en función a la viscosidad dinámica, que fue la que usamos en el anterior ejercicio, y la segunda, que es la que vamos a usar enseguida, que está en función a la viscosidad cinemática. Entonces usamos la segunda, porque esa es la información que nos plantea el problema. Entonces, diámetro por velocidad sobre la viscosidad cinemática, cinemática, sí. Bien, despejando velocidad tenemos esta relación. Bien, el número de Reynolds, vamos a usar el valor máximo que se puede usar, es 2100, para que el flujo se mantenga en régimen laminar. La viscosidad cinemática es 3 por 10 a la menos 3 pies cuadrados sobre segundo. El diámetro, que nos lo daba en pulgadas, pero lo llevamos a pies justamente por una cuestión de poder simplificar unidades, ¿sí? Entonces acá este pie se va a simplificar con pie de arriba, nos queda pie sobre segundo, que será la velocidad del flujo. Y cuando decimos nosotros velocidad, porque recuerden que decíamos hace un momento, como esto es régimen laminar, entonces este perfil de velocidad parabólico que se genera es el que se ajusta a un flujo laminar. Entonces, pero decimos que tenemos acá infinitas velocidades, porque la velocidad máxima es acá en la parte central, ¿cierto? Donde el esfuerzo de corte es cero. Y a medida que nos vamos acercando al tubo por la izquierda y nos vamos acercando al tubo por la derecha, esa velocidad va disminuyendo hasta llegar al momento en la parte húmeda de cada una de las cañerías donde la velocidad del flujo es totalmente cero y ahí es máximo el esfuerzo de corte. Entonces, esta velocidad que nosotros encontramos se refiere a la velocidad máxima del flujo. ¿Ya? Bien, a ver si podemos hacer un hito más, tal vez. Uno más hagamos, ¿ya? ¿No se me han dormido, no, chicos? Ya, bueno. Ahorita va a ser cuando tome lista, ahorita enseguida los que se han dormido. Bien, veamos este otro caso. Dice, por una tubería de un octavo de pulgada de diámetro de aceite.
me dan el diámetro. Ese diámetro de 1/8 de pulgada lo estoy llevando a metros directamente. ¿Sí? Dice que el aceite tiene una viscosidad de 30 por 10 a la menos 3. Esta es una viscosidad dinámica. ¿Sí? A una temperatura de 20 grados Celsius y una densidad de 0,8 gramos centímetros cúbicos, que aquí esta densidad la estamos llevando a kilogramos metros cúbicos. Se va descargando la atmósfera con un gasto de 0,1 mls. Este mls es lo que llamamos nosotros el caudal volumétrico, también se le dice gasto, ¿ya? En muchos textos, incluso en algunos se usa la palabra gasto, pero se refiere al caudal volumétrico. Al caudal volumétrico. Más adelante vamos a hablar del caudal máximo, por lo pronto, el caudal volumétrico. Muy bien. Nos pide que calculemos el número de reinos, ¿ya? Entonces, este diámetro nos va a permitir a nosotros, bueno, primero la viscosidad, esta viscosidad dinámica que les decía que teníamos acá, que está en newton por segundo sobre metro cuadrado. Un newton metro cuadrado es igual a un pascal, ¿ya? Vayan guardando esas relaciones, y esto lo tenemos en 30 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo, donde un pascal por segundo es lo mismo decir un kilogramo sobre metro segundo. Muy bien, esa es la viscosidad dinámica. Tenemos la fórmula de área, el cual nos va a permitir encontrar el diámetro, ¿no? Perdón, el área, tenemos el diámetro. Entonces vamos reemplazando el diámetro, ¿cuánto es? Acá hasta arriba está. Lo tenemos en metros. Reemplacemos y tenemos el área en metros cuadrados. Muy bien, ahora ya podemos encontrar la velocidad del flujo, que no tenemos la velocidad del flujo, ¿no? Tenemos diámetro, densidad, caudal, viscosidad dinámica, tenemos área. Entonces, el caudal, dijimos, usamos hace rato la fórmula que el caudal era igual a velocidad por área. Si ahí despejamos velocidad, pues la velocidad va a ser ahora caudal sobre área, ¿cierto? Donde el caudal lo tenemos, está aquí en metros cúbicos sobre segundo. El área lo tenemos acá en metros cuadrados. Esto reemplazando, bueno, metros cuadrados con metro cuadrado arriba se va, nos queda ms, que es metros sobre segundo. Tenemos la velocidad del flujo. Bueno, ya teniendo la velocidad, teniendo la densidad, teniendo el diámetro, y en la parte inferior vamos a necesitar la viscosidad, aquí en esta fórmula, pues vamos reemplazando. Donde la densidad la tenemos aquí, a 800 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro lo tenemos aquí, perfecto. La velocidad está acá, que es 0,0126 metros sobre segundo, sobre la viscosidad, que está acá, que es igual a este valor, a esta expresión. Muy bien. Eso reemplazando, revisemos si quieren las unidades nuevamente. Este metro que está aquí está en los extremos, multiplicado con este metro y este metro que está en el otro extremo, se hace metros cúbicos que se va con este. Este segundo que está en los extremos se simplifica con este segundo que está en los medios. Y este kilogramo que está en los medios se simplifica con este kilogramo que está en los extremos, ¿no? Recuerden cuando hacíamos división de fracciones, decíamos extremos con extremos, medios con medios, a eso me refiero. Bien, se van todas las unidades, nos queda un reino adimensional, tal como debe ser, de 1,0668, un reino bastante chico, bastante pequeño, lo que nos indica que efectivamente se trata de un régimen, o el flujo que se está moviendo, está circulando en un régimen laminar. Cuando decimos el régimen laminar, ¿no? Significa que tiene ciertas características totalmente lineales, que el flujo se está moviendo dentro de la cañería como pequeñas láminas. Y cada una de ellas va a una determinada velocidad, dependiendo del esfuerzo de corte que tiene. ¿Alguna consulta, chicos?